Monseñor, queridos fieles, el día de hoy tenemos la muy hermosa y conocida parábola del fariseo y el publicano en el Evangelio del día. Parábola sin duda que está llena de enseñanzas para nosotros, la primera de las cuales, y salta a la vista, es la humildad. Recordemos de nuevo la parábola. Dice nuestro Señor: dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, en pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo. El publicano, de pie a lo lejos, ni se atrevía a elevar sus ojos al cielo, y golpeaba su pecho diciendo: Oh Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó justificado a su casa, mas no el otro. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Antes de sacar las diferentes enseñanzas y deducciones de esta hermosa parábola, es importante hacer notar que para los oyentes de Dios nuestro Señor Jesucristo, para aquellos a quienes dirigía esta parábola, el fariseo era el prototipo de santidad, dechado de conocimiento y cumplimiento de la ley. Al contrario, los publicanos eran no sólo considerados pecadores, sino aborrecidos por todos los judíos, ya que eran los que recababan los impuestos para el Imperio Romano, es decir, representaban la sujeción extranjera, tan odiada por los judíos. Entonces, para los judíos, decir fariseo equivalía a decir insigne santidad, y decir publicano implicaba algo sumamente aborrecible y despreciable. Y sin embargo, nuestro Señor dice: os digo que éste, el publicano, bajó justificado a su casa, mas no el otro, esto es, el fariseo. Es decir, presenta ante sus oyentes como malo al que normalmente es visto como el bueno, el santo, y como bueno al que solía ser visto como el pecador, el aborrecible, el despreciable publicano. ¿Y cuál fue la causa de ese desenlace? Que fuera justificado el publicano, mas no el fariseo. ¿Cómo puede ser que el despreciable publicano haya obtenido la gracia de la justificación y no el fariseo observante de la ley? Porque, nos dice nuestro Señor, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y así podemos apreciar, en primer lugar, a partir de esta parábola, el gran bien que es la humildad y el terrible mal que es la soberbia. Efectivamente, la humildad obtuvo la justificación, esto es, el perdón de los pecados al publicano, mientras que la soberbia dañó las buenas obras del fariseo y lo hizo digno de reprobación. ¡Qué tremendo! En efecto, el fariseo no era ladrón, ni injusto, ni adúltero.
y no solo cumplía con la ley, sino que hacía aún más. Si la ley mandaba ayunar una vez a la semana, él lo hacía 2 veces. Si ordenaba pagar el diezmo de las cosechas y ganados, él daba el diezmo de todo cuanto poseía, según él mismo dice y se jacta en su oración. Mejor imposible, podríamos decir. Y sin embargo, no volvió justificado a su casa, esto es, en gracia de Dios. ¿Por qué? Por la soberbia. La soberbia por la cual él se atribuía a sí mismo, a sus propias fuerzas, todas sus buenas obras, y por la cual despreciaba a todos los demás hombres, juzgándolos a todos por pecadores, pecado de juicio temerario, no soy como los demás hombres, decía él. Esa soberbia fue la que dañó el fruto de sus buenas obras. Miremos entonces qué terrible mal es la soberbia, que de tal manera daña las acciones buenas que podemos realizar. Y al contrario, admiremos el gran valor, el gran poder de la virtud de la humildad, que hizo que el publicano, que era muy pecador y estaba cargado de culpas, fuera absuelto de las mismas y recibiera el perdón de Dios. Por tanto, seamos muy cuidadosos de no caer en la soberbia, pues de nada servirán, en última instancia, todas nuestras buenas obras, ayunos, sacrificios, penitencias, novenas, oraciones, limosnas, etcétera, etcétera, etcétera. De nada servirá todo ello si nos dejamos llevar y ganar de la soberbia, y tanto peor si dicha soberbia es espiritual, como la del fariseo, es decir, si precisamente somos soberbios debido a esas buenas obras, porque no soy como los demás hombres, yo no soy ladrón, injusto, adúltero, etc. Estemos entonces muy pendientes, porque pensamos que no, pero la soberbia muy sutilmente se infiltra en el alma y puede dañar todo ese buen fruto de nuestras buenas acciones. En segundo lugar, otra enseñanza que podemos sacar de esta parábola es la importancia de la humildad al momento de hacer nuestras oraciones. Efectivamente, ¿qué fue lo que hizo que la oración del publicano fuera escuchada por Dios? La humildad manifestada por la confesión de sus pecados. Además, veamos qué sencilla era su oración. No hacía otra cosa que decir: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Lo cual hacía dándose golpes de pecho y sin osar siquiera levantar la mirada al cielo, por considerarse indigno incluso de eso. Y esta oración tan sencilla y humilde fue del agrado de Dios y le obtuvo el perdón de sus pecados. ¿Y en qué consistía? Simplemente en reconocerse por pecador y pedir misericordia. Por tanto, nosotros hemos siempre de buscar imitar al publicano en nuestras oraciones, esto es, hacerlas siempre con humildad y acompañarlas de la confesión de nuestras culpas e indignidad. Siempre que hagamos alguna oración, es muy bueno y recomendable que comencemos con un acto de contrición, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, confesándonos indignos de estar en la presencia de Dios, ante su presencia soberana. Asimismo, la oración del publicano, tal cual él la pronunció, es excelente para los tiempos de sequedad
y desolación espiritual, que a veces o muchas veces experimentamos en la oración. ¿Cuántas veces no nos pasa que estamos secos en la oración, secos como palo y duros como una piedra, y no se nos ocurre nada para decir a Dios? Pues en ese momento, una muy buena y excelente oración será repetir una y otra vez la oración del publicano: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y decirlo una y otra vez. Estoy en sequedad, no sé qué rezar. Eso. Humildad y confesión de los pecados. En tercer lugar, podemos sacar como enseñanza de esta parábola el no juzgar y condenar a nuestro prójimo, sino ser siempre muy precavidos y cuidadosos con los juicios que emitimos, pues muy fácilmente podemos errar y caer en juicio temerario, como le pasó al fariseo. Este emitió un juicio sobre el publicano, condenándolo. No soy como los demás, ni como este publicano, decía en su oración. Y se equivocó rotundamente y pecó, pues mientras él pensaba que el publicano era digno de condenación, por el contrario, había éste sido justificado por Dios, gracias a esa oración tan sencilla y humilde que hizo. Por tanto, tengamos mucho cuidado, que si bien nuestro prójimo puede tener o haber cometido pecados graves, y tal vez yo sepa de ellos y tenga conocimiento, sin embargo, no por eso puedo condenarlo o darlo por condenado, pues como el publicano, en un momento, con un acto de perfecta contrición, podría haber obtenido el perdón de sus pecados, sin saberlo yo, o tal vez, sin conocimiento mío, ya se haya ido a confesar y obtenido la absolución de sus pecados. En vez de condenar a nuestro prójimo, si sabemos que tiene o ha cometido pecados graves, recemos por él, para que se arrepienta y obtenga el perdón de los mismos, si es que todavía no lo ha hecho, teniendo presentes las palabras de San Pablo: el que esté de pie, cuide de no caer. Pues nosotros podemos caer como él y aún peor. En definitiva, la humildad, tener mucha humildad. Concluyendo, queridos fieles, busquemos implantar en nuestras almas la hermosa virtud de la humildad, que consiste en el verdadero conocimiento de nosotros mismos, de nuestra nada, de nuestra miseria, de nuestra total dependencia de Dios. Para lograr esto, hemos de meditar asiduamente sobre dichas cosas, meditar con frecuencia en nuestros muchos pecados, fallas y traiciones a nuestro Señor, meditar en nuestras malas inclinaciones, en nuestra inhabilidad para hacer nada bueno sin la gracia de Dios. Pensar y meditar dichas cosas con frecuencia y pedirle a Dios frecuentemente en la oración nos abra los ojos y nos dé la gracia de la verdadera humildad. Por medio de la Santísima Virgen María, pidamos a Dios nos otorgue dicha gracia. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.